Bonjour. Buen día. Bueno. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Suenan almohadas pegadas en las caras. Buen día. Buen día. Varias almohadas. Muy bien. Perfecto. Bueno, en nuestra última charla estábamos hablando acerca del ADN y su función. Y en eso estábamos contando que el ADN tenía dos funciones básicas y una correspondía simplemente a su duplicación, es decir, la copia de un ADN a otro cada vez que se realiza la división celular. Bueno, perfecto, eso vimos. Lo que vamos a ver ahora es la otra función del ADN, es decir, el ADN se copia a sí mismo, eso habíamos visto, se divide en las dos cadenas, se copian de forma complementaria, eso probablemente en química igual lo deben haber hablado o lo estarán hablando, de las enzimas específicas, de la duplicación del ADN. Por eso no voy a entrar en el tema en detalle, pero sí entender que la duplicación del ADN implica la separación de las dos cadenas que lo constituyen y la copia por complementariedad, base por base, de cada una de estas dos cadenas. Resultado final, obtención de 4 cadenas, o sea, 2 ADNs de doble cadena, similares al original. Bien, eso se entiende. Tengo que duplicar una célula, duplico su ADN, la mitad del ADN va para una célula, la otra mitad va para la otra, y hasta luego cocodrilo, si te he visto, no me acuerdo. Pero esa es una función. La otra función del ADN consiste en copiarlo también, pero con una salvedad. Al copiarlo, en lugar de utilizar una ADN sintetasa, una enzima para sintetizar ADN, se utiliza una ARN sintetasa. Es decir, se copia el ADN, pero ahora no en forma de ADN, sino que se copia cada cadena, se la copia de forma complementaria, de forma tal que se forman cadenas de ARN. De modo tal que, entonces, yo acá dibujo un ADN y lo dibujo separándose. Y dibujo las bases directamente con letras. Como aparece en el código genético, como yo ya les dije que si ustedes buscan el código, el genoma humano lo pueden encontrar. Entonces, ¿qué hago? Acá hago así, a ver, C, A, T, T, C, G, A, T, C, G, G, T. Bueno, no importa, ahí está. ¿Qué hice acá? Dibujé dos cadenas de ADN, dos cadenas, un pedacito de ADN, y como ven ahí hay una complementariedad. Ahí están complementadas adenina, timina, ¿sí? Citosina, guanina, guanina, citosina, y acá las separé. Por ahí de ahí no se percibe, pero está en la complementariedad. Yo mantuve la complementariedad. ¿Está bien? Pero ahora las cadenas de ADN, en lugar de separarse para formar otras dos cadenas similares, se reúnen utilizando otra enzima y entonces lo que se va a fabricar ahora es otra molécula. Siguiendo la complementariedad, entonces yo acá pongo, por ejemplo, desde acá voy a tomar C, A, U, U. Y siguiendo la regla básica de que no puedo usar timina sino uracilo, entonces, ¿qué hago? Copio complementariamente cada una de las cadenas. En este sentido, copio un pedazo de todo un ADN, un pedazo de ADN, y ese pedazo de ADN, como verán, utiliza
en vez de utilizar timina, utiliza uracilo. Pero no solo eso, sino que estas bases que utilicé, no está ahí anotado, pero yo se los digo, estas bases están unidas a un azúcar que es la ribosa, no la desoxirribosa, de modo tal que entonces como consecuencia final lo que obtengo es una molécula de ARN, es decir, voy a obtener una molécula hecha con bases nitrogenadas que corresponden a la ARN y voy a utilizar ribosa, entonces voy a obtener una molécula de ARN. En este caso obtengo una molécula de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nucleótidos, pero podría haber sido 15, 20, 50 o los que fueran. Quiere decir que el ADN tiene porciones que son copiables a ARN. ¿Todo el ADN se copia a ARN? No. Hay porciones de ADN que no se pueden copiar a ARN. Solamente se copian a ARN algunas porciones del ADN. Y en cada célula no se copia el mismo ADN. Todas las células tienen el mismo ADN. ¿Está bien? Todas las células tienen una cantidad determinada de ADN y es igual en una célula hepática que en una célula nerviosa, que en una célula cualquiera. Todas tienen el mismo ADN. Pero no todas las células son capaces de transcribirse a ARN. No todas las células no todas las células tienen la capacidad de transcribir su ADN a ARN completo. Es decir, que hay porciones de ADN que son transcribibles, por llamarle de una manera, y hay porciones de ADN que no lo son. En todas las células, ya de por sí hay porciones que no se transcriben, pero además cada célula transcribe una parte determinada. Eso es lo que determina la función de las células, como vamos a ver ahora. La conclusión es que tengo porciones de ADN que son transcribibles, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto?, a esas zonas que son transcribibles del ADN, es decir, tengo una cadena doble, la desenrollo, tengo una doble cadena desenrollada, la separo y copio los pedacitos que son transcribibles, que son copiables a ARN, y esos pedazos que son transcribibles, copiables a ARN, les llamo exones. ¿Sí? Esas zonas que son transcribibles les llamo exones. Y las zonas que no son transcribibles les llamo intrones. O sea que el ADN tiene porciones de exones y porciones de intrones. ¿Está bien? O sea que hay porciones que se pueden copiar a ARN y hay otras porciones que no se pueden copiar a ARN. A su vez, hay porciones que se pueden copiar a ARN en algunas células y en otras no, y hay porciones que no se pueden copiar a ARN en ninguna célula. Bien. Las zonas que son transcribibles, las regiones que son transcribibles, como esta región que está acá, esta región que está aquí, que acá la marco en amarillo así como en un corchete, esta región que es transcribible, por llamarla de alguna manera, que puede ser transcripta, esta porción que se puede transcribir, viene precedida o está precedida por otra región que tiene la función de iniciador de la transcripción. ¿Está bien? Y por delante de esa viene otra región que es muda. Y al terminar la zona de transcripción, al terminar la zona, hay otra secuencia de bases nitrogenadas o de nucleótidos con sus bases que indican la finalización de la transcripción. Quiere decir que el ADN entonces tiene opción de ser desenrollado, de ser separadas las cadenas y de ser copiado a ARN mensajero en segmentos o porciones. O sea que yo puedo fabricar moléculas de ARN mensajero, perdón, de ARN, por ahora le llamo, moléculas de ARN, puedo fabricar moléculas de ARN a partir del ADN. Y esas moléculas que fabrica la célula de ARN son moléculas donde las bases que las conforman, es decir, los nucleótidos con sus bases, forman una secuencia específica, pero que fue determinada por el ADN. O sea que el ADN determinó la secuencia de este ARN. O sea, este ARN no surgió de la casualidad, sino que fue copia
o una copia, por llamarla así, ¿no es cierto? Una complementación de una cadena de ADN. Así es que puedo obtener muchos ARNs. Es así como se fabrica el ARN. ¿Hay otra forma de fabricar ARN? Sí, sí, se puede fabricar ARN a partir de otro ARN, eso se puede hacer en el nucleolo, pero de eso eso no nos interesa por ahora, nos interesa esto. Fabricamos ARN a partir de ADN. O sea que el ADN sirve para dos cosas. Una, para sintetizar más ADN. Dos, para fabricar ARN. Son las dos cosas para las que sirve el ADN. Para fabricar ADN y para fabricar ARN. Dos. ¿Está bien? No sirve para otra cosa. Ahora, lo interesante sería saber para qué queremos copiar ADN en ARN. Porque parece un juego. Bueno, lo copio y... Bueno. Resulta que el ARN, hay tres modalidades de ARN. Una modalidad se llama ARN mensajero. Otra modalidad de ARN es el ARN de transferencia. Y la tercera forma del ARN se llama ARN ribosomal. Bien. El ARN ribosomal es ARN que está formando ribosomas. Es ARN superenrollado que se puede encontrar superenrollado formando subunidad, dos subunidades que están unidas, y se puede encontrar en el citoplasma suelto ese ARN superenrollado formando subunidades, o se puede encontrar unido al retículo endoplástico. Es decir, el ARN ribosomal es el que forma los ribosomas. Para poder superenrollarse, utiliza unas proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ARN, y entonces se forma algo así como una bola así, superenrollada, de dos subunidades. ¿Está bien? Una subunidad más pequeña y una subunidad más grande. De ARN superenrollado. Entonces, ahí tengo el primer ARN. El segundo ARN es el ARN de transferencia. ¿Qué es el ARN de transferencia? Es un ARN que está, por supuesto, es una cadena de nucleótidos, porque siempre son cadenas de nucleótidos. Es una cadena de nucleótidos acá pareciera que estoy dibujando un cardo, fíjense, un cardón pareciera esto, ¿no? Si lo pongo así, es un ARN, y si lo pongo así, es un cardo en el medio del campo. Pero nosotros lo miramos así. Cada uno de los bracitos que se ven ahí, cada uno de los pelos que tiene ese ARN, o sea, hay una cadena, y cada uno de los pelos está representando no un pelo, sino está representando un nucleótido. Pero, en uno de sus segmentos, este ARN de transferencia tiene 3 bases nitrogenadas en secuencia, 3 bases nitrogenadas en secuencia, que son específicas. ¿Está bien? O sea, que ahí pueden haber 3 secuencias. Por ejemplo, podría decir así, podría decir AUG, GUA, UUA, UUU, AAA, GGG, JIJIJI, JOJOJO. No. Por decir, ahí tengo ejemplos, ¿ven? Tenemos ahí AUG, GUA, AAA. Es decir, que esta secuencia que se ve acá, esa de 3 nucleótidos, podrían ser 3 nucleótidos cualquiera en secuencia. Pero esa secuencia, que ahora vamos a ver para qué sirve, en cada ARN de transferencia es específica. Cada ARN de transferencia tiene una secuencia específica. Y el ARN de transferencia tiene una cualidad más. Tiene una cualidad más. ¿Cuál es la cualidad del ARN de transferencia? Tiene la capacidad para unirse a un aminoácido. Acá pongo la letrita AA que representa el aminoácido. Y los ARN de transferencia se pueden unir a un aminoácido. Pero no se une cualquier ARN de transferencia a cualquier aminoácido, sino que los que tienen ciertas bases
ciertas tripletes ahí se unen con cierto aminoácido aquí. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, puede unirse solamente glicina. Porque acá tiene, pongámosle GUA. Otro, en vez de tener GUA, tiene AUG y en vez de unirse glicina, acá se une asparagina. Y así sucesivamente. Es decir, que la secuencia que tiene especial cada RNA de transferencia se condice con un aminoácido determinado. ¿Está bien? ARN de transferencia, entonces, ¿qué es? El ARN de transferencia es un ARN que tiene 3 nucleótidos específicos, que ahora vamos a ver para qué, 3 nucleótidos específicos, y que además se une de forma específica a un aminoácido determinado. Bien, ARN ribosomal, ARN de transferencia. Y luego tengo el ARN mensajero. El ARN mensajero, que no es más ni menos que este que está acá. Es el ARN que se copia directo de los segmentos del ADN. ¿Está bien? El ARN mensajero se copia directo de los segmentos del ADN. Bien, las células tienen un núcleo y el ADN está dentro del núcleo. El ADN está dentro del núcleo. Por lo tanto, la formación del ARN se produce dentro del núcleo. Eso es verdad. Ya sea que el ARN se produzca en forma de mensajero, de transferencia o ribosomal, siempre se produce adentro del núcleo. El ribosomal principalmente deriva del ARN, el ribosomal deriva principalmente del ARN que está en el nucleolo. Ese lo dejamos ahí. Y el ARN de transferencia se va fabricando permanentemente, tanto el ribosomal como el de transferencia, los dos, se van fabricando permanentemente y siempre hay. Siempre hay ARN de transferencia y siempre hay ADN ribosomal porque siempre hay ribosomas. Lo que no se fabrica siempre, en todo momento, es el ARN mensajero. El ARN mensajero se fabrica solo cuando se va a utilizar. ¿Está bien? El ARN mensajero se fabrica solo cuando se va a utilizar. ¿Está bien? Y el ARN mensajero es una secuencia de nucleótidos. Perfecto. Ahora, los nucleótidos se agrupan en segmentos de A3. Entonces, el ARN mensajero es una secuencia de bases nitrogenadas, de nucleótidos con sus bases, sí, pero con una característica. Se pueden agrupar los nucleótidos de A3. Cada grupo de 3 nucleótidos se llama triplete, cada triplete es un triplete, cada grupo de 3 nucleótidos es un triplete y se denomina codón, como un codo grande, ¿está bien? Codón, o como el codón de la vededa, codón. Entonces, cada 3 nucleótidos se forma un codón en el ARN mensajero. Un codón. Los codones tienen 3 bases nitrogenadas. Tienen 3 nucleótidos, cada uno con su base nitrogenada. Bien. Entonces, podríamos decir que el ARN mensajero es una secuencia de nucleótidos. Sí. Pero también podría decir, si los agrupo de A3, que es una secuencia de codones. ¿Está bien? O sea, si los tomo de A3, son secuencias de codones. Por supuesto, no dejan nunca de ser secuencias de nucleótidos. Siempre secuencia de nucleótidos. Pero, si los tomo de A3, digo que tengo una secuencia de codones. Bien. ARN mensajero. El ARN de transferencia, que mencionamos hace un ratito, también está hecho de bases nitrogenadas, pero hay un lugar donde hay 3 bases específicas.
Esas 3 bases específicas de los ARN de transferencia también tienen un nombre, son un triplete, pero estas se llaman anticodón. ¿Está bien? Entonces tengo los ARN mensajeros, son secuencias de codones. Los ARN de transferencia son secuencias de nucleótidos, pero que en un pedacito tienen un triplete que se llama anticodón. A su vez, los ARN de transferencia pueden unirse a un aminoácido específico. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo digo lo siguiente. Si tengo un ARN mensajero, voy a tener expuestas una secuencia de codones. Bien. 3, 3, 3, 3, 3. Bueno, ahí tengo una secuencia de codones. ¿Está bien? Que los dibujo como una serie de líneas. Ahora, si la secuencia de codones, acá hay una secuencia de codones, vamos a poner, voy a hacer los codones bien simples para que lo podamos entender. Obsérvese lo siguiente, ¿ve? Ahí tengo el primer codón, triple A, el segundo codón, triple A, el tercero, triple C, GGG, UUU, AAA. ¿Está bien? Ahí tengo una secuencia de codones. Bien. Los ARN de transferencia tienen anticodones. Y los anticodones tienen también un triplete, o son un triplete. Muy bien. Entonces resulta que los anticodones tienen la capacidad de unirse a los codones. Miren lo que hago acá. Bueno, los puse muy juntos, lo que no va a favorecer la tarea que quiero hacer, pero no importa, ustedes como... Ahí va. O sea que los anticodones pueden unirse a los anticodones. Perdón, los anticodones pueden unirse a los codones. Pues ahí tengo... Miren esto. Una joya, ¿ven? Los pelitos del anticodón uniéndose al codón. Ahora, acá me falta representar qué. Fíjense, el codón tiene una triple A. El anticodón tendría que estar representado por 3 bases nitrogenadas, o sea, por 3 nucleótidos con su base nitrogenada, y la base nitrogenada tiene que ser complementaria. O sea, claro, o sea que acá el anticodón que corresponde para este ARN de transferencia sería ¿cuál? Para este. ¿Uracilo? ¿Cómo? ¿Uracilo? ¿Uracilo? Ajá, pero ahí hay 3, mire, ¿ve? Entonces, uracilo, ¿cuáles serían las bases que tendrían que ir ahí? Si tienen que ir las 3 distintas o tienen que ser las 3, por ejemplo, UUU. Es que tiene que ser complementario, no importa si es distinto o igual. Ah, ok. Entonces, ¿ahí qué tendría que ir? 3 uracilos. 3 uracilos. En realidad lo hice para hacerlo fácil, pero parece que lo fácil no fue tan fácil. Entonces acá estas 3 tienen que ser 3 uracilos. Que los dibujo chiquititos porque no me entraba, porque lo hice mal, pero no importa. Ahí está. En este. 3 uracilitos, ¿ven?
¿Y acá qué tendría que ir? Tres adeninas. 3 adeninas. Adeninas. Es decir, que cada codón se va uniendo con un anticodón de forma complementaria. Y fíjense en qué curioso, como cada uno de estos anticodones es una ARN que se puede unir a un aminoácido, yo voy a hacer acá un dibujo, no importa, porque no tiene importancia, porque nada, pero porque no es real, pero no importa, pero es para que se entienda. Observen lo siguiente, cada uno de los ARN de transferencia está unido a un aminoácido. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces ahí voy desde acá, ¿ve? Glicina, no, desde acá voy. Glicina, creo que puse ahí glutamato, no sé qué puse. Ah, no, glicina, aspartato, ¿está bien? Glicina, aspartato, glutamato, no sé, ahí los veo. No, yo porque no los veo, desde acá me cuesta ver ahí, a ver ahí. Glicina, después puse aspartato, después glutamato, bueno, cada uno va unido, ahí se repite después glicina, porque se repite la misma secuencia acá que está acá. Entonces, ¿qué es esto? Es que los aminoácidos se van acomodando en secuencia, se ve una secuencia de aminoácidos que se van acomodando en relación al codón, el anticodón que los trae, es decir, el ARN de transferencia que los trae, y se van acomodando siguiendo como molde el ARN mensajero. O sea que el ARN mensajero sirve de molde para que se peguen las transferencias que a su vez traen una secuencia de aminoácidos. Así es como se acomodan los aminoácidos de las proteínas. ¿Cómo es que una proteína tiene una secuencia de aminoácidos determinada? Bueno, gracias a esto. Las secuencias de aminoácidos no son venidas del cielo. Bueno, no sé si son venidas del cielo porque en realidad no sabemos de dónde salió el ADN, pero no vienen de la nada. Las secuencias de aminoácidos de una proteína, la forma en que se acomodan los aminoácidos en la hilera en una proteína, tienen que ver con esto, con los codones, que son estos, que sirvieron para anclar anticodones. ¿Está bien? Se necesita, para poder hacer una proteína, hacer este trabajo. Lo único que hace falta después es unir estos aminoácidos uno con otro, como si fuera cuentas de un collar. ¿Está bien? Después hay que unir estos aminoácidos, se forma una unión aminoácidica. El proceso de unión entre los codones y anticodones y luego la formación de la proteína, es decir, la formación de la cadena de aminoácidos, se produce en el ribosoma. Uno podría dibujar algo como esto, miren. Ahí tengo. Codones en naranja, anticodones en rosado. ¿Está bien? Y un aminoácido pegado en cada anticodón. Acá un aminoácido color marrón, otro rojo, bueno, ahí ese no importa. Uno amarillo, uno azul, uno verde, ¿ven? Entonces tengo ahí lo pegué en otro lado, pero no importa. Tengo una secuencia de aminoácidos, tengo una serie de codones y acá tengo a mi amigo el ribosoma que va donde se va produciendo el pasaje. A medida que se va produciendo el pasaje, el ARN mensajero se suelta, el de transferencia se suelta, acá no lo dibujé suelto, no importa, y la proteína y los aminoácidos se van ensamblando y forman una cadena, así. O sea que se va formando una cadenita en la medida que va pasando el ARN ribosomal, el ARN de transferencia hasta el ribosoma, y va pasando el ARN de transferencia unido al ARN mensajero, y ahí se desprende todo, excepto que los aminoácidos se pegan. Es decir, podría haber sido que la naturaleza fabricara un ARN ribosomal que
anduviera por el citoplasma buscando los aminoácidos que correspondan para formar una cadena. Podría haber hecho así la naturaleza, pero no hizo eso. Lo hizo de esta manera. Ahora entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las proteínas son secuencias de aminoácidos. Y las secuencias de aminoácidos están determinadas por un ARN mensajero. Y el ARN mensajero trae toda una secuencia de codones que la copió del ADN. Quiere decir que el ADN, en última instancia, las dos funciones son, uno, fabricar más ADN. Y la segunda función, ¿qué es? Después de ver todo esto, ¿para qué es la segunda función? ¿En qué consiste la segunda función del ADN? Copiar ARN. Sí, fabrica ARN, ¿pero para qué? Fabrican. Para Sintetizar proteínas. Para sintetizar proteínas. O sea que la síntesis de proteínas de toda la célula y de todo nuestro cuerpo está a cargo del ADN. Y las proteínas dan la estructura, la funcionalidad de cada una de nuestras células. Por eso es que el ADN trae la información para la vida. La trae en la secuencia específica para formar todas las proteínas que se necesitan. ¿Por qué? Porque resulta que las proteínas no son solo estructurales, sino que son un kit de herramientas. La proteína es un kit de herramientas. Todas las proteínas de nuestro cuerpo son distintas herramientas. Herramientas enzima, por ejemplo, que sirven para todo. Son como la Super Mario Bros. Después tenemos herramienta transporte, para transportar cosas o para transportar a través de una membrana o lo que fuera. Herramienta, sostener las cosas, estructura, herramientas. O sea que las herramientas de nuestro cuerpo las fabrica un ribosoma, pero no la fabrica, sí, la fabrica el ribosoma, pero tiene que entrar un ARN mensajero unido a ARN de transferencia, que a su vez viene unido a un aminoácido. Y para que esto suceda, tiene que haber un ensamblaje complementario entre el transferencia y el ribosoma, entre el transferencia y el mensajero. Y para que esto suceda, el mensajero tuvo que haberse copiado del ADN. Quiere decir que cuando necesita la célula fabricar proteínas de cualquier índole, vamos a poner, decimos, bueno, comemos, ¿no es cierto? Comemos lo que fuera, ¿no? Nos comemos algo, un alimento que tiene glucosa, de cualquier índole, no sé lo que fuera, un pan, ¿no? Lo que fuera, glucosa. La glucosa se absorbe, ya vamos a aprender cómo, llega al torrente sanguíneo, la glucosa aumenta en el torrente sanguíneo la cantidad de glucosa que hay. Entonces eso es un estímulo ese es un estímulo para que el páncreas libere insulina. Good. Bien. Pero resulta que la insulina hay que fabricarla. ¿Y qué es la insulina? ¿Qué es la insulina? Es una hormona. Y si hablo desde el punto de vista bioquímico, es una proteína. ¿Está bien? Es una proteína. La insulina es una proteína. ¿Quiere decir que es una proteína? Bueno, ya entendí. Necesito una proteína ¿para qué? Para que la insulina se necesita para que la glucosa entre dentro de las células y sea utilizada, para bajar la glucemia. Que subió porque comí. Comí hace un ratito, voy a comer después, mañana, pasado, todos los días voy a comer. Bueno, y todos los días voy a fabricar insulina. Y la insulina, entonces el estímulo para fabricar insulina, decimos, es la glucosa, ¿sí? Para fabricarla y liberarla, principalmente liberarla. Pero, ¿en qué consiste el fabricar insulina? Consiste en esto que acabamos de hablar. En el núcleo, cuando la glucosa está en cantidad dentro de la célula pancreática que fabrica la insulina, aumenta el metabolismo de esa célula porque hay mucha glucosa, aumenta las formas aumenta el metabolismo, la fabricación de energía y metabolismo. El metabolismo genera metabolitos, o sea, moléculas que tienen la capacidad de entrar al núcleo y unirse a los sitios de inicio de transcripción. ¿De qué? De la insulina.
Entonces, ¿qué hace el ADN? Se desenrolla en ese segmento, se separa, se copia ARN mensajero, el ARN mensajero va al citoplasma, se encuentra con ARN de transferencia, pasan por el ribosoma, el ARN de transferencia cada uno viene unido a un aminoácido, pasan por el ribosoma y van fabricando una secuencia ¿de qué? De una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Insulina. Y la insulina se fabrica, se hacen las dos cadenas de insulina, se juntan y forma insulina. Se guarda en un paquete y la insulina se envía al torrente sanguíneo. Bueno, o sea que ahí estoy viendo, eso es función, ¿se entiende? Función. Entonces el ADN funciona todos los días, todo el día, ¿está bien? ¿Y funciona haciendo qué? ¿División celular? Sí, por supuesto, tiene que dividirse, pero no todas las células se dividen, y no todas las células se pasan todo el tiempo dividiéndose, pero sí todas las células tienen que fabricar proteínas. Proteína, en este caso, insulina. Insulina como herramienta que necesita el organismo y que la célula recibe un estímulo para hacerla. Entonces, el ADN, ahora sí, está dividido, por supuesto, en segmentos, como dijimos recién. Los segmentos son segmentos que sirven para ser copiados a segmentos de ARN. Perfecto, hasta ahí entiendo, son segmentos. Esos segmentos de ARN se transforman después en el molde para fabricar una proteína. Esos segmentos de ADN que sirven en última instancia para fabricar esas proteínas, los segmentos de ADN que sirven para fabricar proteínas, les llamamos con un nombre que ustedes conocen. ¿Cómo se llama un segmento de ADN destinado a la producción de una proteína? Es una palabra que ustedes conocen y que la han utilizado muchas veces en sus vidas, pero evidentemente no saben lo que significaba. La palabra segmento de ADN destinado a codificar para una proteína. Gen. ¿Alguno nunca nombró la palabra gen? Genes. Está en los genes. Ayer me comí un arroz con gen. No, eso no. Pero genes, todo el mundo nombra genes. Sí, tus genes, yo tenía en los genes, las cosas las llevo en la genética, mis genes está escrito. Bueno, un gen es eso, es una porción de ADN destinada a la síntesis de una proteína. Hoy esta definición está más o menos cambiada. Seguimos usando esta definición, aunque tiene algunas cosas, porque ya sabemos que hay porciones de genes que por ahí que están en dos proteínas diferentes, pero no importa, pero sigue siendo, el concepto es el mismo. El concepto es que hay porciones de ADN destinadas a codificar cómo va a ser la secuencia de una proteína determinada. Si el gen que codifica para una proteína no está, esa proteína no se fabrica. Si el gen que codifica una proteína tiene alteradas las bases, es decir, le faltan 3 bases, por ejemplo, tengo una secuencia de ADN destinada a codificar una proteína determinada y hay 3 bases que están en orden alterado, la proteína sale alterada. Y la función del organismo se ve totalmente alterada por eso, porque hay una proteína que no está bien. ¿Está bien? Hay enfermedades, bueno, se llaman enfermedades genéticas donde un nucleótido que está fuera de lugar, en una secuencia, es suficiente para que haya una enfermedad genética de gravedad significativa. Así que fíjense para qué sirve el ADN. Sirve para fabricar todas las proteínas de nuestro cuerpo. Algunas células fabrican algunas proteínas distintas que otras. ¿Por qué? Porque tienen estímulos para inhibir segmentos de ADN y tienen estímulos para estimular otros segmentos de ADN. Es decir, que el ADN en todas las células no codifica lo mismo. Sí, codifica lo mismo, pero no se expresa lo mismo, sería. ¿Está bien? Entonces, una célula hepática fabrica enzimas para fabricar los productos de la bilis, pero una célula nerviosa no lo hace. ¿Y por qué no fabrica esas proteínas la célula nerviosa? Porque su ADN está inhibido en esas porciones. Pero tiene la información para hacer bilis, sí, la tiene. Yo puedo sacar una neurona,
estimularle los segmentos que fabrican bilis